Andar por entretenerse también porque era barato. Caminar con el móvil en los bolsillos para que te marcara la distancia recorrida, te contase los pasos. 4 décadas intentando dar esquinazo al trabajo asalariado, ejerciendo de periodista sin serlo. Sobrevivir rozando con la punta de los dedos la precariedad. Todo cuanto le parecía interesante, provocador, ya no interesaba a nadie. Jaime hacía su viaje de regreso con el vacío incompleto que deja una relación recién terminada, la suya. Daniel Bernabé, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Nada, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros. Pues un placer. 40 años, un piso en la calle Atocha y un email que tiene que ver con las próximas elecciones en las que la gente poderosa hará lo que sea necesario para alentarlas. Todo empieza en septiembre. Bueno, todo empieza en septiembre. Mi primera novela, creo que la has introducido muy bien, es sobre todo el intento de poner encima de la mesa una serie de cuestiones que me preocupaban, ¿no? Una de ellas es la línea política, ¿de acuerdo? Pero luego creo que también es un libro que me gusta que aparezca cómo vive un determinado tipo de gente, los problemas que tenemos, la precariedad laboral, el acceso a la vivienda. Y luego también, pues, creo que es un libro muy generacional, es decir, sobre una generación que fuimos, digamos, educados en valores muy fuertes, en un mundo muy concreto que fue el del final del siglo XX, y que a poco que esto ha echado a andar, el XXI resulta que empezamos a dejar de conocer muchas cosas. Nos sentimos muy perdidos, sin brújulas y fuera de lugar. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que compone el libro y bueno, muy contento de que esté por fin en la calle. Jaime tiene un pie, como dices, en el siglo pasado y en el siglo XXI. Un caminar diferente y un comprender que aquello que ha vivido de alguna forma ya no existe, sin caer en la nostalgia, como decíamos antes de empezar la entrevista. Hacíamos referencia a un email que le llega a él y que la primera pregunta quizá que se haga es ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? Efectivamente, porque él es un periodista que no es especialmente conocido, ¿no? Ni tiene mucha capacidad ni muchos medios para poder desempeñar todo esto. Pero claro, hay un momento en que creo que el libro más o menos lo resuelve de una forma muy real. Estás por debajo del radar. Precisamente el hecho de que no se te conozca es lo que te pone a salvo de tus enemigos. Hay un momento en que creo que la cuestión prácticamente del anonimato se nos olvida lo poderosa que puede llegar a ser con respecto a poder ir por debajo del radar de precisamente los antagonistas de Jaime, ¿no? Que son un grupo de gente poderosa, cercana a la ultraderecha y que cada uno de ellos pues representa, digamos, una parcela del poder. Seguramente Salò de Pasolini, si los oyentes la han visto sabrán de qué hablo. ¿Tienes todos los elementos o tiene todos los elementos necesarios para democratizar España? ¿Tiene, perdón? Todos los elementos para democratizar España. Sí. Tenemos un juez conservador, una productora de televisión sin escrúpulos, un exministro de perfil bajo, un empresario triunfador y un tipo oscuro relacionado con las cloacas. Todo está ahí. Todo está aquí. Yo creo que los lectores y las lectoras, cuando vean estos antagonistas, podrán, bueno, deducir un juego que consiste en, oye, ¿son realmente personajes ficticios? ¿Son reales? ¿A quién se refieren? Sobre todo quería que se refirieran a una serie de formas del poder, ¿no? En este caso estamos hablando del poder económico, de las instituciones en su vertiente más oscura, es decir, aquellas que no responden al interés general, sino a un interés particular. Quería que estuviera, digamos, la política en su peor forma. Por supuesto, esto que llamamos las cloacas, es decir, las formas opacas en las que se resuelven, digamos, algunas de este tipo de cuestiones. Y sobre todo el poder mediático, que a mí es el que más interesante me parece, digamos, encarnado en la figura de Claudia de la Hoz, ¿no? Que es una productora televisiva que digo que transformaba la política del susurro en sentido común, con sus programas de entretenimiento
y sus espacios no explícitamente políticos, pero cargados de ideología. Desde luego es el que más poder tiene. Los medios de comunicación son los que más manipulan. Claro, Sin duda. ella de hecho en la novela, bueno, pues no adelantemos mucho, pero tiene un papel muy relevante. Muy relevante. La democracia peligra en unas urnas con resultados alterados para impedir el proceso, el camino y la evolución nacional, a fin de cuentas. Jaime sigue dos caminos. Sigue el camino para desentrañar esta trama que amenaza nada más y nada menos que unas elecciones generales, pero a la vez que sigue ese camino, está siguiendo un camino propio. Nosotros encontramos al personaje al principio de la novela a la deriva, que creo que es una de las peores situaciones en las que se puede encontrar a una persona. Es decir, cuando no solamente tiene problemas, sino que no sabe cómo enfrentarlos, cómo poder solventarlos, ¿no? Resulta que Jaime, a través de esta investigación, va a tener también que enfrentar no solo esta trama, sino que va a tener que ponerse a andar y activar su vida y llegar a un punto en el que las cosas empiezan a ser algo más diferentes, ¿no? A mí me parecía bonito esto, el hecho de poder, que el lector y la lectora sigan esa evolución de Jaime a través de la investigación, pero a través de su desarrollo personal. Un personaje que no tiene nada que perder, que apuntas. Además. Eso es, en el sentido de que, a veces supongo que para enfrentarse a determinadas cuestiones peligrosas es casi mejor no tener nada que perder y echar a andar. Más que reconocer a alguno de los personajes, lo interesante es que por ellos no pasa el tiempo, porque siempre están ahí representados en otro eslabón como la propia herencia genética. ¿No te parece? Sí, fíjate que en cuanto a los antagonistas de la novela, digo que hay un momento, creo que explico, que más o menos son peligros que el país ha enfrentado hace 80 años, hace 40 años, ahora. Yo, por ejemplo, refiero a un hecho histórico importante en nuestra historia, ¿no?, del país, pero que no vamos a desvelar cuál es, que sucedió hace alrededor ahora de unos 40 años, ¿no? Y digo, ¿qué cercanos pueden estar determinados elementos? Es un libro en el que me gusta trazar, digamos, hilos históricos, arcos históricos, para que tengamos la conciencia de que lo que ha sucedido no es solamente lo que ya ha pasado, sino que puede tener relación con nuestro presente. ¿La casualidad es posible que tenga el apellido de consecuencia? Sí, sin duda. Es un libro en el que, a mí me gusta que el protagonista Jaime en esta investigación pues le vaya saltando, digamos, esa casualidad, ¿no?, en forma de determinados elementos que aparecen de forma imprevista, tanto materiales como humanos. Es decir, Jaime se va encontrando una serie de aliados, en su novela. Al final también me gustaba dejar claro que no solamente hay enemigos, sino que hay aliados, que hay personas que te van a ayudar porque creen que es lo correcto, no porque vayan a obtener nada a cambio. Eso yo creo que es algo implícito, ¿no?, en el libro, de la forma de entenderlo. Es necesario, además, hacer algo sin esperar nada a cambio. Creo que es la mejor forma. Sí. De hecho, pues fíjate que en el libro hay un personaje que me gusta mucho, que es abogado, está en Gijón, sí, y es alguien que tiene, algo que yo digo que es conciencia de clase. Es decir, que es uno de estos términos que parece haberse olvidado, pero que creo que en la novela se demuestra como muy útil para que las personas que precisamente no tienen los mejores puestos de partida consigan llegar a algún sitio. ¿Cuándo la sospecha deja paso a la certeza? Pues en este libro creo que hay un momento en que el propio protagonista no se acaba de creer exactamente, no acaba de dar al principio el sentido realmente a la amenaza. Las primeras páginas donde Jaime, los primeros capítulos, ¿no?, está aún a la deriva, no se pone en acción hasta que tiene un encuentro con otro personaje también bastante misterioso, digamos, sin adelantar mucho, que tiene que ver con Centro Europa, alguien que lleva mucho tiempo en España, pero que casualmente también va a ser su última acción aquí, ¿no? Va a partir y quiere hacer un último servicio, un último favor al país, ¿no? En ese sentido, cuando Jaime tiene un encuentro con este personaje, empieza a comprender que a lo que se está enfrentando es mucho más peligroso de lo que pensaba. Es una novela generacional, como bien apuntabas al principio. Yo me voy a quedar con la última generación, la que no tiene
el recuerdo que pueda tener el protagonista. ¿Cómo no te parece que esta generación nueva no tiene que pelear tanto, no tiene que luchar tanto, no tiene, lo siento, a lo mejor estoy equivocada, esa necesidad de ideales? Mira, a mí una de las cosas que me apetecía en Todo empieza en septiembre era sacar 3 generaciones, ¿no? Pues una cercana a los 40 años, luego otra que ande por los veintitantos, 30, ¿no? Que podría ser justamente el otro personaje importante, el Irene, que sirve de contrapunto a Jaime, y luego la generación que ahora mismo pues tiene 20 años, ¿no? Que aparece representada en el compañero de piso, que Jaime se tiene que buscar pues, para poder pagar el alquiler, ¿no? Resulta que, bueno, pues a mí me parecía que daba una serie de situaciones, de contrapuntos incluso cómicos, pero también quería, bueno, pues que, porque hay que decirlo, que es un libro que a pesar de que trata un tema importante, yo creo que es un libro que es nada grave, ¿no? Está escrito desde un tono, algunas veces muy humorístico, sí. Y bueno, intenta, digamos, que el lector se entretenga sobre todo, ¿no? Y en este sentido, pues el personaje del compañero de piso de Jaime me apetecía sacarlo porque precisamente, como bien decías, creo que lo que realmente les falta es un hilo histórico con lo que para algunos de nosotros tiene importancia. Es sencillamente como si de repente nos hubiéramos dado la vuelta, fuéramos a entregar el testigo, el legado de lo que realmente nos importa a alguien y no hay nadie detrás, porque ya están completamente a otra cosa, ¿no? Creo que la cuestión generacional es importante porque los que fuimos la última generación del siglo XX entendimos que la cultura nos iba a cambiar la vida. Para nosotros los libros, las películas, los discos eran esenciales para comprendernos como personas. Te identificabas, es decir, expresabas quién eras en función de aquello que leías o de aquello que veías o hacías incluso bandera de ello, ¿no? Esto ha cambiado por completo. Ahora, para mucha gente, esto ha dejado de tener importancia y, bueno, pues poco más que se ha convertido en un poco más que en una especie de entretenimiento vacío, ¿no? Entonces, en esta serie de tensiones es donde quería situar al protagonista de la novela y también, pues, espero, digamos, a mucha gente que se identifique con él y que de una u otra forma parece que ahora esté un poco con la cabeza agachada, ¿no? Sin decirlo. Hay generaciones también de jóvenes de ahora educados en esa extrema derecha. Sí, supongo que sí. Por desgracia, bueno, pues el ámbito político en España está marcando que, digamos, la influencia de estas corrientes políticas es cada vez mayor en sectores que antes no lo era, ¿no? Eso nos debería llevar a la siguiente conclusión, que es cuánto de ese egoísmo que lo neoliberal en sus últimos 40 años ha ido poco a poco dejando en la sociedad provoca que determinados valores se hayan perdido y digamos, los más egoístas y los más peligrosos tengan cabida y arrasen, ¿no?, en determinadas capas de la población. Una joven periodista, ¿cómo es su visión de la vida, esta compañera de Jaime? Pues mira, Irene, que sirve a Jaime de contrapunto, de ayuda, de la cual está terriblemente enamorado, aunque no lo reconozca. Le sirve de contrapunto porque ella, aunque es algo más joven que él, hay una diferencia, es que está adaptada a la incertidumbre. Es decir, ella se ha acostumbrado a vivir en un mundo en el que no sabes muy bien qué es lo que va a ser de ti en 6 meses, en casi todo, en los ámbitos laborales, pero también en los personales. Ella entiende las relaciones a lo mejor de una manera diferente a las entiende Jaime. Entonces quería exactamente el contraponer estos dos hechos o estas dos formas de entender la vida, ¿no? De ver cómo ellos intentan estar juntos y intentan tener una relación, pero las formas diferentes de entenderla pues lo complican, ¿no? Esta última generación, ¿tú crees que valora lo suficiente la democracia o quizá no tenga ese pasado, ese pozo de cuánto costó llegar a ella? Claro, por eso conviene tener claros los antecedentes históricos, conviene tener claro saber de dónde venimos y conviene tener claro tener constancia de lo que han costado las cosas, porque si no hay un momento en que bueno, pues desaparecemos, nos esfumamos, nos diluimos simplemente como individuos ante un presentismo
totalmente tiránico, ¿no? Mm. Yo creo que es un libro que lucha contra esa idea Totalmente. de que lo único que importa es lo que sucede en la actualidad. La actualidad, por otro lado, no es lo que sucede, sino que es una serie de hechos normalmente seleccionados, elegidos, troceados, y por tanto es también enormemente ideológica, ¿de acuerdo? Al final creo que conviene tener claro para saber hacia dónde vamos y dónde venimos. Por supuesto. ¿El sistema económico es tan inestable como el magma? Sí, eso lo dice Jaime precisamente en un asturiano mientras que cenan y toman unas sidras y se pone, en fin, incitado por ese momento, ¿no? Sí. El lector lo paladea, te lo puedo asegurar. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, me alegro mucho. Es un libro donde, es verdad, como bien dices, aparecen muchos bares y muchas situaciones. El caso es que, mira, creo que tenemos un problema. Cuando sobre todo el poder del dinero está por encima muchas veces del poder de los votos. Esta es fundamentalmente la amenaza que flota en este libro, es esa. Es decir, la gente que tiene dinero cree que puede tomar decisiones al margen de las decisiones democráticas de la mayoría. Y Jaime, en el fondo, hay un momento en que se da cuenta de que aunque él, pues hipotéticamente pueda enfrentarse a esta amenaza, realmente va a surgir otra en cualquier momento. Y la única forma de pararlo es que el ciudadano normal y corriente tenga conciencia política y ejerza su labor de ciudadano y actúe en sociedad. ¿Todo por España siempre? Eso es curioso porque sí. Hay un momento en que parece que la apelación al nombre del país es algo de derecha o de extrema derecha, ¿no? Y sin embargo, yo quería que en este libro hay uno de los personajes que dice una frase que es "Viva España con honra", que es una frase que repetían los liberales y que luego se repitió en la República y que, sobre todo quería dejar constancia de que Jaime y su generación han tenido una relación con la idea de país muy ajena, ¿no? Pero que sin embargo muy probablemente desde la anterior crisis, desde la gran recesión del año 2008, cuando resulta que nuestro país fue atacado por una serie de fuerzas económicas externas, ellos empezaron a desarrollar una carencia, ¿no? O sea, una cercanía con una cierta idea de país y con la gente que vive. Bares que se cierran, lugares que ya no están o que se han cambiado por otro. En Madrid cambia. Imagínate que te subes al metro. La acústica del metro es alucinante. Dime qué escucharías, qué te gustaría escuchar. Cuando en el metro puedes escuchar sobre todo conversaciones algunas veces, sí. Conversaciones entre los pasajeros, breves fragmentos de vida de los demás. Puedes escuchar música en sus escaleras, puedes escuchar esos sonidos cuando a lo mejor hay menos viajeros en los túneles, que suena el eco, ¿no? De tus pisadas, una noche de invierno en Madrid, ¿no? El metro para mí es un universo totalmente particular, en los que cogemos mucho transporte público, entre otras cosas porque no conducimos. Al final hay un momento que desarrollamos una serie de cercanías especialmente interesantes, ¿no? Con estos sitios. ¿Dónde te gustaría aparecer? ¿En el Rápido? Fíjate que el Rápido no existe como tal. Pero sí que existe. Pero sí que existe, evidentemente, ¿no? Para mí los bares, el Rápido es pues el bar de referencia de Jaime, un bar de estos que se dice de viejos, ¿no? Donde por allí se mueven una serie de personajes muy pintorescos y él, pues bueno, es su refugio, fundamentalmente. Es el sitio donde no es que vaya a beber o a tomar algo, sino que va alguna vez a encontrar esa sensación de anclaje que no tiene en otros lugares, ¿no? Y pues quería que fuera un homenaje también a todos esos bares en los que muchos de nosotros pues prácticamente hemos aprendido cosas tan importantes como las que aprendimos en la universidad. Todo empieza en septiembre. ¿Por qué elegiste esa época del año? Porque fíjate que poco a poco, según vas haciéndote mayor, te das cuenta de que objetivamente el año empieza en septiembre. Septiembre es el inicio. Es un libro y que yo digo que es un libro de finales e inicios. Es decir, es un libro que comienza cuando el protagonista llega a Madrid, en septiembre también, y comienza cuando en el siguiente septiembre a esa llegada alguien le manda un misterioso correo electrónico y le dice, oye, esto tienes que investigarlo, ¿no?
Creo que hay un momento en que lo importante no es tanto dónde estás, sino el momento en que echáis a andar, ¿no? Y en ese sentido creo que siempre el inicio de los cursos es como comprarte una camisa nueva, ponértela y decir, ahora podemos empezar a andar, ¿no? Y dejar atrás un poco todo aquello que nos duele y que nos incomoda. No es un libro de nostalgia, hablábamos al principio, me decías, pero sí que es un poco, quizá un poco de tristeza. Vamos a que haya un gris entre esa nostalgia, esa tristeza. Mira, sobre todo yo creo que más allá de la terminología, lo interesante es que puedes acudir al pasado para encontrar una escapatoria, es decir, practicar escapismo con el pasado y no enfrentarte a las cuestiones de actualidad refugiándote pues, en un mundo que ya no existe. Eso es la nostalgia, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, cuando uno acude al pasado para encontrar referentes, por ejemplo, es decir, aquellos elementos que te conforman y que te proporcionan una serie de líneas culturales, yo creo que lo que estás haciendo es tener una relación con el pasado activa para construir un presente mejor y poder planificar el futuro. Creo que esta es la diferencia. Por eso Jaime constantemente está citando películas, está citando discos, está citando, porque lo que en el fondo está diciendo es así soy yo. Daniel, para terminar, todo tiene que ver con la cultura y la educación y se está perdiendo muchísimo en esta generación que hablábamos antes, que desconocen el pasado como si fuera algo aburrido, que no les interesa y tienen la cabeza metida en otro sitio que no sé si le aporta demasiado o no, pero es verdad que la cultura y la educación se pierde mucho en este país. Sin duda, yo creo que fíjate que al margen de los sistemas educativos reglados, al margen de estas cuestiones que son enormemente importantes, es decir, el dinero, que haya una educación pública que iguale a los ciudadanos para que todos tengan las mismas oportunidades es esencial, ¿no? Pero creo que en algunos momentos, fíjate que tenemos un gran problema cuando nuestra vida la pasamos constantemente sumergidos en la pantalla del móvil. Hay un momento en que los móviles se pueden, la tecnología digital de acceso a Internet podrían proporcionarnos sin duda alguna cosas buenas, pero sin embargo parece que solo nos proporcionan fraccionamiento. Constantemente son pequeñas pildoritas con las cuales no te enteras de nada, pero sin embargo, pues te ocupan una gran cantidad de tiempo todos los días que, por ejemplo, pues te impiden centrarte en otras cuestiones más globales, ¿no? En ese sentido, fíjate que yo creo que hay la apuesta por leer los libros, por supuesto, es al menos una forma de resistencia a esta pirámide de crecimiento. Ya lo creo. Pues todo empieza en septiembre, un libro que hay que leer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Un placer.